Padre de la creación, todo amoroso, te agradecemos porque nos has enviado a tu Hijo para salvarnos. También agradecidos con Fray Juan Dan Scott, referente para nuestro Padre Fray Mauro, que nos ha transmitido y nos ha recordado la palabra viva, eterna y efectiva a todos y cada uno de nosotros para que la escuchemos con sabiduría e inteligencia, para que la discernamos en nuestro interior y para que la practiquemos con coraje y convicciones, para que nos ponemos a tu venida con la antorcha del Espíritu Santo, que penetre lo más profundo de nuestro interior hasta que identifiquemos y expulsemos la causa de nuestros pecados y enfermedades y que nos podamos convertir en verdaderos hijos tuyos, uniendo el cuerpo a tu espíritu. Amén. Amén. Nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias Rubén. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos empezado ya este nuevo bloque que es la teología del beato Fray Juan Duns Scoto. Duns es la ciudad suya y Scoto porque era Scotus, escocés. El beato Fray Juan, escocés de Escocia. Fray Juan Duns Scoto nació en 1266. 1266. Y tenía un tío fraile que estaba en Londres. Viendo este sobrino inteligente y bueno, le propuso de ir a estudiar en la gran universidad de Oxford, posiblemente la más antigua y la más grande universidad todavía de Inglaterra. Ahora, oriéntense bien con Inglaterra para moverse ayudados por la imaginación. Hemos dicho la vez pasada que si quieren ir a Inglaterra, ustedes agarran la Iberia, aquí en el aeropuerto de aquí, la Aurora, y van a Londres o van a Edimburgo, la capital de Escocia, aquí. De Edimburgo, bueno, eso después de 12 horas de avión. Después de 12 horas de avión, llegan a Edimburgo y a Edimburgo agarran un bus que va a Duns, 4 horas. Ahí está la casa, la iglesia, donde hay una gran pintura de Duns Scoto. Y en el parque central de Duns está el monumento a Duns Scoto. Hay que saber que ahora todos son anglicanos, católicos son pocos, ¿verdad? Entonces, Escocia e Inglaterra, hasta hace 3 siglos, eran separados, 2 reinos separados. Hace 3 siglos se reunieron
y formaron el Reino Unido. El Reino Unido. Por eso se llama United Kingdom. UK. Reino Unido. Entonces, el pequeño Juan fue a estudiar a Oxford. Hizo todo el currículum y cuando ya se graduó, la universidad lo llamó a dar clase en la misma universidad. Entonces él pasó dando clase en Oxford. De Oxford fue a enseñar a París, en Francia. Recuerden cómo está hecha la cosa. Inglaterra, el Canal de la Mancha y Europa continental, que está Francia, Alemania y luego Italia ya por abajo. Fue a enseñar a París. A París, el rey quiso que los profesores le firmaran una petición que él quería hacer al Papa. Pero era una petición no buena. Entonces muchos profesores no firmaron. Y entonces el rey los expulsa de París. Y él vuelve a enseñar a Oxford y a Cambridge. En el 307 lo llaman a enseñar en la Universidad de Colonia, que está en Alemania. En Colonia. Allí, 1308, murió. Fue una vida muy breve, 43 años. Imagínense, en pocos años, escribió muchas obras y tuvo estas intuiciones sobre la Inmaculada Concepción y sobre el primado de Cristo. O sea, Cristo el primero de la creación, pero no solo moralmente por ser el más bueno, sino cronológicamente. Y eso veremos su teología. Esta noche les voy a hablar de la primera intuición que él tuvo. Recuerde que era llamado el doctor sutil. O sea, tenía una inteligencia tan penetrante que veía donde otros no veían. Esto en todo. Y él lo decía, porque muchos profesores se molestaban, porque él iba más allá. Y él decía, perdóneme, pero no es para fastidiarlos que yo voy al fondo. Es para conocer la verdad lo más profundamente posible. Tenía esta exigencia y esta capacidad. Entonces tenías intuiciones. Recuerden que intuición viene del latín intus ire, que significa ir adentro, ir en profundidad, intuir, intus ir adentro. La primera gran intuición fue la de la Inmaculada Concepción. Ahora, estamos en 1300.
la iglesia, el pueblo de Dios, pensó que la Virgen nunca tuvo pecado. Presten atención que Inmaculada Concepción no tiene nada que ver con la virginidad de María. A veces se confunde. No tiene nada que ver. La Inmaculada Concepción es su concepción. Es la concepción de la Virgen, no la concepción de Jesús, que fue inmaculada, o sea, sin mancha. Fue concebida sin mancha original. Inmaculada, no maculada, no manchada, significa sin mancha de pecado original. Entonces, la gente desde el principio dijo, no es posible que la Virgen haya conocido pecado. No es posible que el seno donde nacería Jesús fuera ocupado primero por el pecado. No es posible. Ella nació inmaculada. Ella fue concebida sin mancha. Eso es lo que decía el pueblo de Dios. Y entonces, ¿cuál era el problema para no proclamar eso como dogma? El problema era que San Pablo, la Sagrada Escritura, decía que todo ser humano había sido salvado por Jesús. Jesús era el Salvador de todo ser humano, entonces también de la Virgen. Entonces significa que salvado por el pecado, salvado del pecado. Jesús era salvador del pecado de toda criatura humana. Entonces significa que la Virgen también tuvo pecado. Y Jesús fue salvador de ella también, de su pecado, del pecado que tenía, pecado original. Entonces había contradicción entre lo que decía la Sagrada Escritura con San Pablo y lo que decía el pueblo, que tenía el sentido espiritual. Sin embargo, no se sabía cómo unir, cómo armonizar la Sagrada Escritura con la intuición del pueblo. Y ahí quedó la cosa. No se iba adelante. Hasta que llegó este doctor sutil, Fray Juan Duns-Scoto, el cual dijo, si la gente sostiene, siente que la Virgen no conoció pecado, ni personal, ni original, fue concebida inmaculada, sin mancha. Esto es cosa seria. Si la gente siente así, eso es cosa seria. Hay que tomarlo en cuenta. Entonces, hay que buscar el punto de armonización entre la Escritura en San Pablo y lo que siente la gente. ¿Cuál podrá ser este punto de armonización? Esta era la inquietud de Fray Juan Duns-Scoto. ¿Cuál podría ser este punto? Y oraba y estudiaba y reflexionaba y profundizaba
para encontrar este punto. Y lo encontró. Una intuición, o sea, una captación profunda de la verdad, que uno capta con su sentir y con su inteligencia. ¿Y cuál era esta intuición? ¿En qué consistía esta intuición? Que era el punto que armonizaba la Sagrada Escritura y el sentir del pueblo. Entonces dejaría libre el camino para proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción. El punto era, la Virgen también fue redimida por Jesús, fue salvada por Jesús, fue salvada del pecado por Jesús. Y en eso estaba de acuerdo con lo que decía San Pablo, con la Sagrada Escritura. La Virgen también ha sido salvada del pecado por Jesús. Pero fue salvada de una manera original, especial, única, singular, decía en latín, se dice así, singular, única vez. Fue salvada, pero de forma diferente, no por intervención, como para todos nosotros, sino por prevención. Prevención. Jesús se fue adelante, quitó la piedra del pecado e hizo que el pecado no la tocara a la Virgen. Hizo que el pecado no la tocara a la Virgen. Y eso también es salvar. Es como si en una calle hubiese una piedra. Un niño corre, la mamá ve que va a tropezar, pero allá no hay remedio. Ella está lejos desde la ventana y el niño tropieza y se cae. Corre la madre, lo cura, le pone alcohol, una curita y lo cura, lo salva por intervención. Hay otra madre que ve el niño venir y corre y quita la piedra. El niño pasa corriendo y no se hace nada porque la piedra no estaba. La madre, esta segunda madre, ha salvado igual. Como la primera lo salvó por intervención, esta madre, la segunda madre, salvó al niño por prevención, previniendo la caída, quitando la piedra. Lo salvó. Entonces, aquí está la armonía. Es cierto, Jesús salvó también del pecado a la Virgen, pero de una manera especial, singular, por prevención, previniendo y haciendo que el pecado no la tocara. Entonces la Virgen fue concebida en la casa de Joaquín y Ana, fue concebida sin pecado, ni personal ni original, por prevención, un privilegio muy especial.
Luego, Duns Scoto apoya esta intuición de una manera teológica, que concluye de esta manera el razonamiento teológico. Era conveniente. Jesús lo podía hacer, lo hizo. ¿Cómo es? No recuerdo la expresión latina. Sí, algo así. Oportuit, era conveniente. Potuit, lo pudo hacer, porque era Dios y era una cosa buena, lo pudo hacer. Tercero, ergo fecit, entonces lo hizo. Era conveniente, lo podía hacer, lo hizo. Es la conclusión de su razonamiento teológico, que no nos detenemos en eso. Esto solamente es la intuición de la Inmaculada. Ahora, la Iglesia ha sido tan prudente que, como los otros teólogos, no les convencía esto que decía Duns Scoto, porque ellos sostenían lo otro. Entonces la Iglesia le gustaba lo de Duns Scoto, pero la mayor parte de los teólogos iban por otro camino y esperó el momento más oportuno. Y este momento para declarar el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿lo saben ustedes cuándo llegó? A ver, traten de adivinar. ¿Cuándo fue proclamado dogma la Inmaculada Concepción de María? 1950. 1950, la Asunción de la Virgen María al cielo, que es el último dogma. Eso de la Inmaculada es el penúltimo. A ver si alguien más tiene idea. Bueno, no los quiero torturar. Fue en 1854. 1854. En Lourdes, 4 años antes o 4 años después, la Virgen se aparece a Bernadette Soubirous. Y el párroco le dijo a Bernadette: mira, pregúntale quién es, cómo se llama esta mujer que dice tú que se te apareció. ¿Está bien? Bernadette te preguntó. El párroco me dice de preguntarte cómo te llamas. Estamos en 1858, 4 años después de la proclamación del dogma. ¿Cómo te llamas? Y la Virgen contestó: yo soy la Inmaculada Concepción. Pero Soubirous, Bernadette, no sabía qué significaba eso. En ese tiempo la noticia llegaba muy tarde. Y además la gente sencilla del pueblo no sabía. Bueno, cuando los jueces, incluso civiles y eclesiásticos, para darse cuenta si decía la verdad o no, le preguntaron: bueno, ¿qué te digo? ¿Cuál es su nombre? Inmaculada Concepción. ¿Y sabe qué significa eso? Bernadette dijo: no, yo no sé qué significa. Los otros sí lo sabían. Eso fue la prueba que Bernadette estaba diciendo la verdad. 1856,
456 años después de que Duns Scoto ya abrió el camino para poder ser proclamada dogma di fe, esto de la Inmaculada Concepción. Esto también es interesante, como la Iglesia es prudente y sabe que puede ser, es una intuición bonita que puede ser, Dios lo puede hacer. Sin embargo, muchos hacen objeciones, bien. Y así con la teología de Duns Scoto, que todavía no es la teología oficial de la Iglesia. La teología oficial de la Iglesia es la de que nosotros hemos estudiado, la catequesis de Santo Tomás, San Bonaventura, etc. ¿Cuándo llegará que esta teología de Fray Juan Duns Scoto pueda ser reconocida ya como teología de la gente? No sabemos. Yo creo pronto. Si tuviera que decir un tiempo, dentro de 100 años. Nosotros, pero fíjense, Papa Juan Pablo II lo declaró beato hace 25 años. Imagínense. Y eso a nosotros nos dice, estamos tranquilos. Y si alguien nos dice, a mí, un superior franciscano de aquí, cuando yo estaba diciendo estas cosas, me dijo, cuidado a la herejía, cuidado a la herejía. Pobrecito, no conocía nada de esta cuestión. Claro, yo no lo voy a decir, porque eso no era cuestión de obediencia, era cuestión de ignorancia, ¿verdad? Para decir que todavía, pero el Papa Juan Pablo II lo hace beato. Nada de herejía, todo lo contrario, Es la intuición muy bonita de un santo fraile franciscano. Y entonces leeremos eso de Juan Pablo II, lo vamos a escuchar inmediatamente. Tienes tú. Eso. Vamos a escuchar qué dice Juan Pablo II. Duns Scoto, con su espléndida doctrina sobre el primado de Cristo, sobre la Inmaculada Concepción, sobre el valor de la revelación y del magisterio de la Iglesia, sobre la autoridad del Papa y sobre la posibilidad de la razón humana de hacer accesibles, al menos en parte, las grandes verdades de la fe y de demostrar su no contradicción, sigue siendo aún hoy un pilar de la teología católica, un maestro original y rico en impulsos y estímulos para un conocimiento cada vez más completo de las verdades de la fe. Queridos miembros de la Comisión Escotista, me alegra animaros en vuestro trabajo, puesto que, como dice la Ratio Historium Ordinus Fratorum Minorum, los centros de investigación de la Orden, como la Comisión Escotista, mediante su actividad científica y editorial, presentan un servicio de fundamental importancia por lo que respecta a la conservación y la transmisión del patrimonio histórico, filosófico, teológico
y espiritual de la orden. Aprovecho de buen grado esta ocasión para estimular a los frailes jóvenes a prepararse adecuadamente para continuar su enseñanza y la investigación de los centros de investigación de la orden. Expreso mi deseo de que la Comisión Escotista publique en 2004, año en que se celebrará el 150 aniversario del dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, el volumen 20 que contendrá el libro 3 de la lectura, aún inédito, en el que don Sescoto por primera vez defendió el privilegio mariano y mereció el título de Doctor de la Inmaculada. A la reina de la Orden Franciscana encomiendo el trabajo de la comisión, a la vez que le imparto de corazón a usted, ministro general, a vosotros aquí presentes y a todos los que hacen posible vuestra actividad, mi afectuosa bendición. 1 de abril del 2002. 1 de abril del 2002. La Comisión Escotista, o sea, una comisión franciscana que hace la edición crítica de los escritos de Don Sescoto, o sea, revisar todo para ver con seguridad qué es lo que dijo Don Sescoto, porque estos grandes de la ciencia o de la teología dan clase y entonces es posible que se haya metido en los escritos algo de los discípulos. Entonces la comisión tiene que aclarar qué es lo del autor. Eso se llama la edición crítica. Esta comisión fue a presentarle unos volúmenes que ya habían sido hecha la edición crítica. Es cuando él dice, el Santo Padre Juan Pablo II dijo lo que acabamos de escuchar. O sea, es una teología grande, sobre todo en la Inmaculada Concepción y en el Verbo encarnado. El doctor de la Inmaculada Concepción y el doctor del Verbo encarnado. Que la próxima, el lunes próximo, ya vamos a empezar a conocer esta doctrina del primado universal de Cristo, el primero de la humanidad. Mientras tanto, quédese con esta pregunta: si el ser humano no hubiese pecado, ¿habría venido Cristo? Eso. Ahorita 5 minutos, no menos, 3 minutos de relax, porque luego vamos a escuchar la homilía. Este Beethoven. Que no veamos tu sonrisa, no significa que no esté.
Y ellos como saben que se retoma. Escucha. Ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Bienaventurados los pobres en el espíritu. ¿Qué significa? Muchachos, muchachas, sobre todo ustedes, estén atentos a la respuesta, porque luego en la cena pueden competir y ver quién entendió mejor el sentido de esta frase de Jesús tan importantes. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo doy 3 respuestas, que naturalmente luego se reúnen para hacer una respuesta, pero son 3 al inicio. La primera respuesta: los pobres en el espíritu fueron el grupo de exilados hebreos a Babilonia que se encontraron en una situación dramática. Ahora, ¿qué hacemos? Claro, los de Babilonia le decían: métanse en el comercio, métanse en todas las cosas nuestras y ahí está. Se construyen una vida suya y progresan. Pero ellos decían: pero si hacemos eso, nosotros vamos a distanciarnos entre nosotros y no vamos a conservar nuestra cultura, sobre todo nuestra identidad religiosa de fidelidad a Yahvé. Entonces no se metieron. Se reunieron entre ellos y dijeron: vamos a mantener, a construir, a tener 3 virtudes para mantenernos fuertes. La virtud de la confianza en Yahvé. Tenemos que tener confiados en Yahvé. No podemos confiar en nadie más. La segunda virtud, la humildad. Aquí no hay príncipes, no hay maestros. Todos somos pobres, desterrados, marginados y por lo tanto humildes. Y la tercera virtud, la virtud de la solidaridad.
todo lo que vamos a poder construir, producir, lo vamos a poner juntos. Así todos fuertes podemos durar mucho tiempo, muchos años, hasta que el Señor nos venga a liberar. Y así fue. Después de 50 años, inesperadamente, el emperador de Babilonia los liberó. Vuelvan a Israel, reconstruyan el templo, reconstruyan las murallas de Jerusalén. Y ellos, que se habían mantenido bien fuertes, fueron el grupo que lo llamaron los pobres de Yahvé. O sea, aquellos que se habían mantenido pobres y solidarios por Yahvé. Jesús entonces quería decir, bienaventurados los pobres en el espíritu, aquellos que tienen el espíritu de los pobres de Yahvé. Los apóstoles y la gente entendieron muy bien. No se confundieron como nos confundimos nosotros, que a veces decimos, pobre en el espíritu. Bueno, quién sabe qué significa. A saber, un piadoso deseo, una cosa que está en el aire. No, es algo muy serio. Pobres en lo profundo y ser como aquellos, los pobres de Yahvé, que se hicieron durante las dificultades del exilio de Babilonia. La segunda respuesta. En el espíritu. Cuando se dice espíritu, se dice la parte fundamental del ser humano. Entonces nosotros diríamos pobres en lo profundo, en tu esencia, en tu DPI, no sé, identidad. Tienes que ser pobres dentro y naturalmente hacia afuera también, como los pobres de Yahvé. Pobre en profundidad y solidario. Tercera respuesta. Algunos biblistas, yo me acepto esta visión. Algunos biblistas dicen que en realidad las bienaventuranzas no son 8, sino es una. La primera, bienaventurados son los pobres en el espíritu. Las otras 7 son concretizaciones, explicaciones. El pobre en el espíritu es el misericordioso, es el que tiene hambre y sed de justicia, es el perseguido, es siempre él, el pobre en el espíritu. No es que son categorías diferentes, que uno puede ser misericordioso, pero no pobres en el espíritu. No. Cada una de esas explicaciones o concretizaciones tiene que vincularse con la primera, que es la única, bienaventurados los pobres en el espíritu. Ahora es evidente que Jesús fue el modelo de los pobres en el espíritu. Él fue pobre en el corazón, en lo profundo, y fue pobre también externamente, con lo esencial, con lo necesario. Y así los otros personajes, muchos personajes del tiempo de Jesús. María es una pobre del espíritu. Aquellos que eran los herederos de los pobres en el espíritu y que habían adquirido esas virtudes y vivían como habían vivido ellos. Ahora, en la conclusión podemos decir que la teología de la prosperidad en realidad no es una teología católica, cristiana. La teología cristiana es la teología de la fraternidad, no de la prosperidad. Si llegamos a ser prósperos es
conjunto con los demás. No que uno sea próspero como para tener miles de millones y el otro no tiene ni para comprar tortillas. No, eso no tiene nada que ver con ser pobres en el espíritu. Y el cristiano, si quiere ser cristiano, tiene que ser pobres en el espíritu. Entonces la teología de la fraternidad, no de la prosperidad. Se dice que después de esta pandemia, el mundo no será igual. Yo lo creo. Naturalmente, los poderosos, los fuertes, creerán seguirlo en lo mismo, con las mismas instituciones, con los mismos ideales, con los mismos criterios, principios. Pero la vida enseña seriamente, y esto nos enseña seriamente. Entonces, una de las cosas, seguramente, que va a enseñar esta pandemia será precisamente una vida sobria, la sobriedad, vivir de lo necesario, no derrochar y consumir, no la civilización del consumismo, que no es nada de civilización, es de ruina, como estamos viendo ya desde el punto de vista ecológico. La teología de la fraternidad. Ser pobres en el espíritu fueron los santos. Si nosotros queremos ser santos, seguidores de Jesús, imitadores de los santos, tenemos que buscar como ser pobres en el espíritu, pobres en lo profundo y solidario entre todos los seres humanos. Entonces, Rubén, conviértete. Sí, Fray. Gracias. Sí, Fray. Interesante. Pobre en el espíritu, ¿verdad? Pobres en el espíritu. Es abandonarnos Pero en lo más profundo. no es que entiende pobre en el espíritu como fuera pobres en la nube, en las nubes. Por allá, ¿quién sabe qué significa? Pobres en el espíritu, en el espíritu. Yo puedo tener millones y millones en el banco y luego decir que soy pobre en el espíritu. Yo estoy desprendido. Y todos esos millones, ¿por qué? Bien. Entonces, adelante, fuertes, buen domingo y nos veremos si Dios quiere, pero Dios quiere. Las cosas buenas las quiere. Gracias, Fray. Muchas gracias, Fray. Próximo. Feliz noche. Feliz noche, Buenas Fray, hermanas y hermanos. Feliz noche. La bendición, por favor. Saludable fin de semana. La bendición, Fray Mauro. A la bendición, Fray Mauro. Hasta el lunes. Muy buenas tardes. Buenas noches. Noche, bendiciones. Bendición. Claro. Ándale. La bendición, Fray. La bendición. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Fray. A todos y a todas. Gracias, Fray. Igual, Fray. Igual, Fray. Feliz noche. Feliz descanso a todos. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz La noche, Fray Mauro. Feliz noche. cabeza. Chao. Chao. Yes. Chao, chao. A ver. Muy bien. Bien. Sí, mucho bien.